Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro webinar Métodos Gráficos para describir puntajes de desempeño. Yo soy Valentina Pérez, médica de enlace científico de Quixas. Este webinar está en marco con este grupo de sesiones que hemos realizado en torno a la norma 13.528 para los programas de proficiencia. La speaker de hoy, la conferencista de hoy, es la doctora Carolina Cobos. Ella es microbióloga de la Universidad Javeriana. Damos entonces la bienvenida a la doctora Carolina. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por participar en nuestra serie de webinars programados sobre la ISO 13528. Hoy estaremos revisando el tema de los métodos gráficos para describir las evaluaciones del desempeño según la ISO 13528 desde 2022. Como todos sabemos, la ISO 13528 de 2022 está ligada a la ISO 17043, ya que la ISO 17043 es la que nos presenta todos los requisitos para los programas de proeficiencia, y la ISO 13528 nos presenta los métodos estadísticos para el diseño de los programas de ensayo de aptitud. Como todas las demás ISO, la ISO 13528 tiene unos numerales iniciales que corresponden al alcance de las referencias normativas, los términos y definiciones y los principios generales. A partir del numeral quinto nos presenta todo el desarrollo estadístico para el diseño de los programas de ensayos de aptitud. Anteriormente estuvimos revisando en los webinars anteriores los numerales 7, que corresponde a la determinación del valor asignado y su incertidumbre estándar, el 8, que correspondió a la determinación de los criterios para evaluación del desempeño, y el numeral 9, que corresponde al cálculo de estadísticas del desempeño. Y hoy estaremos revisando el numeral 10, que corresponde a los métodos gráficos para describir los programas de proeficiencia. Este numeral 10 se desarrolla en 8 numerales. El primero corresponde a la aplicación de los métodos gráficos, y del numeral 10.2 al 10.8 podemos ver los 7 métodos gráficos que nos propone la norma para describir los puntajes de evaluación del desempeño. Primero quise traerles una lista con los símbolos utilizados en este numeral, ya que esto nos permite comprender mejor la norma y las variables que se utilizan para calcular tanto los estadísticos como para elaborar nuestras gráficas. Entonces, en primer lugar tenemos la D, que corresponde a la diferencia de los participantes a partir del valor asignado. D%, que corresponde a la diferencia de los participantes a partir del valor asignado, que puede expresarse como un porcentaje del XPT, que recordemos que es el valor asignado. Delta E, que corresponde al criterio del error máximo permisible para las diferencias. Delta E', que es el criterio de error máximo permisible para las diferencias expandido. El, el indicador del error estandarizado, que es el que nos incluye la incertidumbre para el resultado del participante y el valor asignado. P, que corresponde a la cantidad de participantes que participan en una ronda en un programa de ensayo de aptitud. P sub A, que es la proporción del error permitido
que lo calculamos como D sobre delta E y puede expresarse como un porcentaje. El X sub I que corresponde a los resultados de la medición del participante I. También tenemos el X sub I que, como lo mencioné, son los resultados de la medición del participante I. El X sub PT, que es el valor asignado, el X ref, que corresponde al valor de referencia para un propósito establecido. El puntaje Z, que corresponde al puntaje que se usa para evaluar la aptitud. El puntaje Z', que es un puntaje Z, pero también pues incluye la incertidumbre del valor asignado, y el puntaje Z modificado, que incluye la incertidumbre tanto del participante como del valor asignado. Entonces, esta norma 135.528 nos propone 7 métodos para graficar las evaluaciones del desempeño. Entonces, inicialmente tenemos el 10.2, que corresponde a los histogramas de resultados o de indicadores del desempeño. Tenemos el 10.3, que son las gráficas de densidad de kernel. En el 10.4 vemos las gráficas de barras de indicadores de desempeño normalizado. En el 10.5 las gráficas de Jouden. En el 10.6 las gráficas de desviaciones estándar de repetibilidad. En el 10.7 las muestras divididas. Y en el 10.8 los métodos gráficos para combinar indicadores del desempeño en varias rondas del programa de ensayos de aptitud. Entonces, para iniciar con los histogramas de resultados o de indicadores de desempeño, esta es una de las herramientas estadísticas más comúnmente utilizadas. Principalmente se usa en 2 etapas. Cuando estamos haciendo un análisis preliminar para descartar o para comprobar si las hipótesis estadísticas son pues razonables. También podemos echar, pues con un golpe de vista podemos visualizar la densidad o la distribución de los datos y podemos detectar anomalías como las asimetrías, como distribuciones bimodales. Y para los ensayos de aptitud nos sirve para comparar cada participante con respecto a los demás. Entonces podemos utilizar ya sea los resultados directamente obtenidos por los participantes, como por ejemplo en este caso la bilirrubina directa. Podemos graficar directamente en el eje X, como vemos en este reporte. Podemos poner las concentraciones de bilirrubina obtenidas por los participantes. O también podemos colocar los indicadores de evaluación de desempeño como un puntaje Z, un puntaje P sub A, D o D%. Y esto puede permitirnos comparar a los participantes, ya sea por su grupo par, que como sabemos corresponde a los participantes que tienen nuestro mismo método, nuestro mismo instrumento y nuestro mismo reactivo. Y también podemos realizar las comparaciones por los participantes que realizan el mismo método. Y podemos entonces identificar, por ejemplo, en este informe, podemos ver que la mayoría de los datos o todos los datos se identifican de color verde, y los participantes que tomaron el mismo método de medición están en color negro. Y podemos señalar entonces en este gráfico con una flecha determinado participante de interés, o sea, por ejemplo, nuestro laboratorio. Entonces podemos comparar cómo está nuestro laboratorio con respecto a los datos obtenidos por los demás laboratorios.
De igual manera podemos graficar, como vemos acá, los coeficientes de variación tanto de todos los participantes como de los que usaron nuestro mismo método y ver cómo se está comportando. En este caso vemos que la mayoría tuvieron CVs menores de 10. Entonces, aquí tenemos más ejemplos de los histogramas de resultados o de indicadores de desempeño. Aquí podemos ver varias barras de distintos colores que nos indican la blanca a todos los participantes. La verde nos indica a los participantes por el mismo método, y la azul los participantes del grupo par. Y tenemos la flecha negra que nos indica el laboratorio de interés. Y la ISO 13528 nos plantea un ejemplo en donde a los participantes del ensayo de aptitud les pidieron determinar un herbicida en agua potable y determinar el promedio robusto y la desviación estándar. Con estos datos, ellos graficaron su histograma de resultados y podemos ver que tienen una distribución aproximadamente normal y que la mayoría de los datos están ubicados entre 0,16 y 0,36 miligramos de atracina por mililitro. En el 10.3, la norma nos propone utilizar las gráficas de kernel. Esta es una herramienta estadística que nos permite visualizar la distribución de los datos. Se construye a partir de los gráficos de barras que veíamos en los histogramas, ya que toma los puntos más altos y los une con una línea y nos permite de esta manera ver la distribución. Para esta gráfica se basa en un conjunto de densidades que se van sumando y pues así van armando la curva. Aquí podemos ver diferentes densidades de puntos que pueden pues estar representando ya sea un promedio, un Z-score, y por medio de una fórmula se transforman en una distribución cuyo centro es el punto y tiene de ancho una desviación estándar. Entonces, en un programa especializado se van sumando las distribuciones hasta que forman la curva que nos indica la distribución, que en este caso podemos ver que es una distribución normal. También tenemos aquí un ejemplo en donde se graficaron los resultados de concentración de bilirrubina. Para cada uno de los laboratorios se graficaron los histogramas de barra y con este se pudo dibujar la distribución de kernel. Y pues aquí tenemos más ejemplos donde podemos ver el histograma y la densidad. Entonces, se calcula la densidad a partir del histograma y así es como se presenta la distribución de los datos. Y tenemos pues aquí más ejemplos donde podemos ver dos distribuciones diferentes o cómo se suman las diferentes distribuciones teniendo en cuenta los puntos del eje X. Y tenemos un ejemplo que nos presenta la ISO 13528, en donde en un programa de proeficiencia se les pidió a los 24 participantes determinar la concentración de mercurio en alimentos para animales. Entonces, cada laboratorio determinó su valor, su incertidumbre expandida, su factor K y su incertidumbre estándar, y con estos datos se construyó la gráfica de densidad de kernel. En este caso podemos ver que tiene una distribución bimodal. Sin embargo, esto no quiere decir que la evaluación de desempeño se vea
pues afectada, sino que tal vez puede mostrar la diferenciación entre dos métodos para determinar la concentración de mercurio en alimentos para animales. En el 10.4, la norma nos propone el uso de gráficas de indicadores de desempeño normalizados. Esta nos permite comparar varios ítems o características similares y ver si hay alguna relación con los puntajes de cada participante. Entonces, para construirlas, se toman los datos de los indicadores de desempeño, ya sean puntajes Z, ya sean de diferencias porcentuales o P sub A, y se construye la gráfica como la que vemos en este ejemplo, en donde en el eje Y podemos ver los puntajes Z obtenidos por los participantes, que en este caso debían determinar la concentración de tres anticuerpos relacionados con tres alérgenos. Entonces podemos aquí detectar en los gráficos de barras para cada uno de los laboratorios que los vemos en el eje X, los vemos identificados con una letra, y podemos ver el comportamiento del Z-score para la concentración de los anticuerpos. Entonces, por ejemplo, tenemos el laboratorio Z, podemos detectar que uno de los anticuerpos tuvo un Z-score por encima de los niveles de acción, entonces debería investigarse la causa de estos valores y pues podría estar presentando un sesgo positivo. Y también podemos identificar los resultados de diferentes analitos para un participante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un participante que determinó glucosa, colesterol, bilirrubina, magnesio, potasio, cloro, sodio y creatinina. Entonces, pues aquí podemos identificar fácilmente cuáles de los mesurandos o los ítems se encuentran en la zona de aceptación o de satisfactorio, cuáles están en la zona amarilla, que corresponde a la zona de alarma, y cuáles están en la zona roja, que es la zona de tomar pues acciones correctivas. En el 10.5, la norma nos propone las gráficas de Youden. Estas son útiles porque nos permiten demostrar correlaciones e independencia entre los resultados de ítems que son similares. O sea, por ejemplo, si tenemos un ítem con distintos niveles, podemos determinar las correlaciones o las independencias. Entonces, esta gráfica se construye trazando dos ejes. En el eje Y colocamos los puntajes Z para uno de los ítems y en el eje X colocamos los puntajes Z para el otro ítem y dibujamos una cuadrícula que nos divide el plano cartesiano en 4 secciones, y dependiendo de la sección en donde caigan los resultados, pueden presentar un sesgo positivo, sesgo negativo o problemas de repetibilidad. En el ejemplo que tenemos acá, a los participantes, que son los mismos datos del ejemplo anterior, vemos que el laboratorio número 5 tuvo puntajes de Z-score de 2,218, que lo podemos ver aquí. Si seguimos la línea y extrapolamos, nos da aquí, y en el Y nos dio 2,023. Lo mismo podemos ver para el laboratorio 23, donde también se tuvieron puntajes Z-score en los niveles de alarma. Entonces, lo que buscamos en estos gráficos es identificar puntos que estén alejados de donde está la mayoría de los datos, o también podemos ver las distribuciones de los datos para ver si forman grupos, que esto podría identificar diferentes métodos, o si se organizan formando una línea, podrían indicar una correlación.
Sin embargo, tendría que calcularse con una estadística de correlación para estar completamente seguros. También vemos aquí un dato que tiene para uno de las concentraciones de anticuerpos, tiene un Z-score de menos 0,065, que sería satisfactorio, pero para el otro tiene un Z-score de 2,019, por lo cual podríamos tener acá un problema de repetibilidad porque las dos concentraciones estuvieron muy alejadas. En el 10.6 la gráfica nos propone nos propone la gráfica de desviaciones estándar de repetibilidad. Entonces, en esta lo que se hace es graficar en el eje Y las desviaciones estándar y en el eje X los promedios. Este método más que todo se usa para evaluar los ensayos que se hacen con varias repeticiones, cuando un participante hace varias repeticiones de un ensayo, de un análisis. Entonces, para ese laboratorio sirve esta gráfica porque nos permite identificar cuando hay promedios inusuales o desviaciones estándar inusuales que podrían representarnos problemas de repetibilidad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde el participante o los participantes, perdón, determinaron las concentraciones de determinados anticuerpos y reportaron sus promedios de la concentración junto con las desviaciones estándar. Entonces, la mayoría entraron en estas tres zonas porque se estaba haciendo un ensayo con varios niveles, pero podemos identificar tres puntos que están alejados tanto por los promedios que obtuvieron como por las desviaciones estándar. Entonces, tendría que investigarse las causas y corregirse las variables del ensayo que hayan producido estos resultados. En el numeral 10.7, la norma nos propone el método de las muestras divididas. Este método se utiliza cuando se quiere comparar detalladamente a dos participantes o cuando no se cuenta con ese ensayo de aptitud, pero sí se requiere evaluación externa. Entonces, lo que se hace es conseguir materiales que presenten diferentes concentraciones de ese ítem de interés o los ítems de interés, y las muestras se dividen en dos para que cada sección vaya a un participante y cada participante determina sus mediciones realizando repeticiones, y con estas repeticiones, con estos datos de las repeticiones, que puede ser la desviación estándar o puede ser también los puntajes Z o los promedios, se construyen las gráficas y se realiza la comparación entre los dos participantes para ver cuánto fue la diferencia para esta muestra dividida. En el numeral 10.8, la norma nos propone los métodos gráficos para combinar indicadores de desempeño en varias rondas en un programa de ensayos de aptitud. Entonces, cuando un proveedor de los ensayos de aptitud ha realizado varias rondas y en cada ronda ha determinado varios indicadores del desempeño, que por ejemplo pueden ser puntajes Z-score, pueden ser diferencias porcentuales o puntajes P sub A, eso depende del diseño de cada proveedor. Debería elaborar las gráficas en donde se presentaran los resultados a lo largo del tiempo de las rondas. Entonces, pues la norma sugiere que podrían construirse gráficos como por ejemplo las gráficas de control de Shewhart, que normalmente en esta se grafica el promedio de los resultados junto con una línea que nos indica el límite de alarma y una línea que nos indica el límite de acción, y se ubicarán los puntos en cada sección de estas tres y nos permitirá identificar los posibles problemas que causan estos valores que están por fuera de los límites de aceptabilidad.
Entonces, aquí tenemos un ejemplo en donde a los participantes se les pidió determinar potasio sérico, se corrieron 5 rondas y se determinaron 3 ítems en el ensayo de aptitud y se les pidió registrar los resultados. Entonces, aquí podemos ver también los valores asignados y los correspondientes puntajes P sub A. Y se determinaron los promedios de estos puntajes. Entonces, podemos ver aquí una gráfica en donde colocamos cada ronda que indicador P sub A obtuvo. Entonces, por ejemplo, en la ronda 1 para el ítem A, el P sub A fue de 75, que lo podemos ver aquí graficado. Para el ítem B, 50, que lo podemos ver aquí. Y para el ítem C fue 0. Y en la línea se colocó el promedio de P sub A, que fue 42. Y también podemos realizar gráficos de dispersión como el que vemos acá, identificando cada nivel con un símbolo diferente. Entonces, por ejemplo, podemos ver el nivel de acción está identificado como un círculo blanco. Y también en el numeral 10.822 nos proponen las normas para interpretar los gráficos de Stewart cuando hay una señal fuera de control. Entonces es cuando se presenta alguna de estas 3 situaciones. Si tenemos un solo punto que cae fuera de los límites de acción, que cuando estamos usando puntajes Z, entonces es de más o menos 3, o sea, caería acá en la zona roja, entonces hay una señal fuera de control. Cuando se usan los puntajes P sub A, si sobrepasan el 100%, entonces indica que es una señal fuera de control. Cuando se tienen 2 o 3 puntos sucesivos que están fuera de los límites de advertencia, que para el caso de los puntajes Z sería de más o menos 2, o con los puntajes P sub A del 70%, entonces esto indicaría que hay una señal fuera de control. Y si tenemos 6 resultados consecutivos positivos o 6 resultados consecutivos negativos, esto indica una tendencia y habría que investigarse qué es lo que lo está causando. Y esto era todo lo que teníamos para compartirles hoy. Muchas gracias por haber participado. Les recordamos diligenciar las encuestas de satisfacción para que de vuelta podamos enviarles los certificados de participación. Y también nos invitamos a participar de nuestro webinar programado para el próximo martes, en el cual veremos el tema de diseño y análisis de esquemas de ensayos de aptitud cualitativos. Muchas gracias por participar. Y si tienen alguna pregunta, por favor, envíennosla por el chat y con gusto la resolveremos. Veo que nos están preguntando qué es el P sub A. El P sub A es un indicador de desempeño que nos indica y como les decía, perdón que tuvimos un inconveniente de sonido, el P sub A es un indicador del desempeño que se calcula con la diferencia, que como sabemos es el valor obtenido por el laboratorio menos el valor de referencia o el XPT sobre la desviación estándar y, perdón, sobre el delta E, que es el error máximo permitido por 100. Y es el porcentaje máximo que puede tener de diferencia un resultado con respecto a su valor de referencia en porcentaje. Si ven buenas tardes para todos. No sé si ven una presentación en PowerPoint que tengo. Quisiera ampliar un poquito. Buenas tardes a todos los participantes. Nuevamente, muchas gracias por haberse conectado. No le estamos escuchando. Ya, gracias. Nuevamente, muchas gracias a los participantes.
por participar en este ciclo de webinars. Quisiera verificar si ven una presentación en PowerPoint porque yo no la veo. Por favor, ¿me confirmas si la vemos? Jorge Sí, señora, Montezuma. sí, Ok. sí la estamos visualizando. Entonces, el P sub A es una proporción del error. Como veíamos en un webinar pasado, la diferencia que hay entre el valor asignado y el valor que reporta mi laboratorio, pues nos va a dar un valor. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, 5. Vamos a decir que yo reporté 10 y que el valor asignado era 11. Entonces, esa D es la diferencia que hay, esa D es la diferencia que hay entre el valor asignado, o sea, que podríamos llamarlo en este caso el XPT, como se llama en la norma, y vamos a decir que el valor reportado por mi laboratorio es 11. Entonces, el D es la diferencia. La diferencia en este caso, esa D de diferencia sería 1. Esa diferencia sería, mi valor es menos 1. Menos 1 es el valor que, la diferencia que hay entre el resultado que yo reporté, perdón, no menos 1, sino más 1. Yo reporté 11 y el valor asignado era 10. Entonces hay una unidad de diferencia. Entonces el P sub A va a ser ese 1, ese P sub A va a ser 1 dividido en el sigma sub E, y este sigma sub E es como el error máximo permisible. Eso sería ese sigma sub E, el error máximo permisible que yo podría decir, bueno, voy a inventarme cualquier cosa, podría ser 5. Podría ser 5. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, 1 dividido en 5 nos daría 0.2. Entonces, aquí yo colocaría 0.2, eso sería igual a 0.2, y si lo expreso en porcentaje, lo multiplico por 100, y eso me va a dar 20%. Entonces, así se saca más o menos el P sub A, que era una inquietud. Ahora, los gráficos de Cheever son los mismos de los gráficos de Levy-Jennings, exactamente los mismos. Walter Cheever, acuérdense que nosotros hemos hablado que los gráficos, que Levy fue un señor y Jennings fue otro señor, que adaptaron los gráficos de Walter Cheever, que él había desarrollado muchísimos años atrás. Los gráficos de Levy-Jennings son muy antiguos. Ya no recuerdo tanto, pero por lo menos yo pienso que tienen 50, 70 años. Y los de Cheever eran mucho más antiguos. Los gráficos de Cheever son exactamente, lo llaman también gráficos de control. Y lo que me miden, los gráficos de Levy-Jennings, lo que me miden, o de Cheever, lo que me miden es la estabilidad del proceso. Eso es lo que me mide, me dice qué tan estable es el proceso. La estabilidad del proceso. Entonces me dicen el proceso es o no es estable, ¿cierto? Cuando lo usamos en el laboratorio clínico en términos internos, porque me grafican una media, me grafican una media, un valor de la media con más o menos 3 desviaciones estándar, y me va mostrando y me va recalculando siempre cuál es ese valor de la media, con mis más o menos 3 mi media, y hacia arriba más o menos 3, y hacia abajo más o menos 3 desviaciones estándar, y me va colocando mis puntos arriba o abajo, y cada vez que hay un dato, pues me va recalculando la desviación estándar, ¿no?
Los gráficos de Levi-Jennings fueron usados mucho en el laboratorio clínico en una época hasta que aparecieron los gráficos de control de calidad integrados, las gráficas integradas de control de calidad que me combinan una gráfica de Levi-Jennings con una gráfica de error total. Otra pregunta es, ¿a los gráficos de Levi-Jennings se les puede aplicar las reglas de Westgard? Sí, las reglas de Westgard, que también son muy antiguas, muchos laboratorios las siguen usando, pero también ya hay muchos laboratorios que no usan reglas de Westgard, porque las reglas de Westgard se usaban a nivel de control de calidad interno del laboratorio clínico hace muchos años cuando no existía el concepto de gráficas de error total. Hoy en día que existen las gráficas de error total y el concepto de gráficas integradas de control de calidad interno, pues realmente las gráficas de Westgard no son tan aplicables a nivel de control de calidad interno, pero pues claramente me muestran de pronto tendencias, pero además de tendencias no me pueden decir si el proceso está dentro de las especificaciones indicadas. Bueno, entonces quiero aprovechar la oportunidad acá para hacer un resumen de esta serie de webinars que hemos tenido. Recordarles que esta serie de webinars es acerca de ISO 13528 en su tercera edición del 2022 y que lo que habla este estándar es de los métodos estadísticos que se usan en los programas de proficiencia por comparación interlaboratorios. Entonces, en el primer webinar vimos cómo recomienda ISO 13528 que se asigne el valor de comparación, que según ISO 13528 se conoce como X sub PT, que también es conocido como el valor aceptado como verdadero. Y veíamos que ISO 13528 nos da 5 opciones. También veíamos que la mayoría de los programas de proficiencia no usan estas 5 opciones. Algunos, la más usada es esta, ¿cierto? La forma en que más se asigna ese valor asignado XPT es el consenso de los resultados de los participantes. Hay otras formas, que hay algunos programas que usan algunas de estas formas, pero la forma más usada es esta, el consenso de los resultados de los participantes. Nos encantaría que ustedes nos contaran sus programas de proficiencia, los programas en que ustedes participan, en qué forma utilizan para asignar el valor asignado. ¿Cuál de estas 5 formas? En otro webinar veíamos cuáles son los criterios que recomienda ISO 13528 para evaluar el desempeño de los laboratorios participantes, es decir, para decir si es satisfactorio o no es satisfactorio el resultado. Uno de esos es la percepción por los expertos. Otro, la experiencia con respecto a rondas previas de un programa de ensayo de aptitud. Es decir, no solamente en la ronda en la que yo estoy participando, sino en rondas anteriores, mediante el uso de un modelo matemático general, por el uso de desviaciones estándar de repetibilidad y de reproducibilidad que se han hecho en un estudio previo, y entonces me da una desviación estándar y comparo mi z-score lo saco de esa desviación estándar y no de la desviación estándar de los participantes de la ronda en la que yo estoy. A partir de los datos obtenidos, otra forma es a partir de los datos obtenidos de la misma ronda de un programa de ensayo de aptitud, es lo más común, y también por seguimiento de acuerdos de comparación interlaboratorios. Y veíamos nosotros que en los estadísticos que recomienda ISO 13528 para usar en los informes de los programas de proficiencia, están los estimados de desviación, o sea, qué tanto es la diferencia entre mi resultado y el valor asignado, el X sub PT, y que eso lo expreso como un porcentaje. Los puntajes de Z-score o Z' o Z o E sub N, que son varios estadísticos. También veíamos que de repente lo más utilizado son los puntajes de Z-score, son como es el estadístico más utilizado por los programas de proficiencia que están en el mercado, pero que hay otras formas. Y hoy veíamos entonces con la doctora Carolina estas formas de graficar, métodos gráficos para ilustrar los indicadores del desempeño. Uno muy común es ¿cierto? Los diagramas de barras. Otro son estas gráficas de kernel que son bien interesantes.
Otros son estas gráficas de indicadores de desempeño normalizados, en donde yo grafico en términos de Z-score. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica yo puedo de un golpe de vista ver en términos de Z-score cómo estuvieron, cómo fue el desempeño de todos los analistas con los que participé. Entonces veo acá, por ejemplo, uno con más de -3 Z-score que me indica que está aquí en la zona roja. Este amarillito que está acá que me indica que está casi pegado aquí a la zona amarilla. En verde en general están los que están con el Z-score entre +2 a -2. Esta zona como amarillita que es como de alarma y la zona roja que es ya considerado como insatisfactorio. Los gráficos de Jouvenplot, estos gráficos cuando yo tengo muestras divididas, no es tan común los esquemas de split sample. Split es dividir, en donde yo cojo una muestra y esa no es tan usual, pero también se aplica, ¿no? Y los split samples es cuando yo mando una muestra al campo, al laboratorio o al centro de procesamiento, y allá se usa mucho, por ejemplo, con esquemas rurales, con esquemas de rurales en donde se manda la muestra, la procesan y la muestra la devuelven exactamente, devuelven la misma muestra, y esa muestra se procesa en un laboratorio central y entonces se grafican en una gráfica. Se pueden ver tanto el resultado del laboratorio, el sitio de evaluado, como el resultado del laboratorio central. Y también estas que son las gráficas de Z-score, como en una gráfica de Shewhart, o también llamada de Levy-Jennings, ¿no? Que me muestra si mi Z-score está dentro de más o menos 2, 3 o 4 desviaciones estándar. Esto pues es un resumen de lo que vimos hoy y de lo que vamos con esta serie de 4 webinars. La próxima semana terminamos esos webinars y bueno, y pues vamos a continuar con otra serie de 4 webinars acerca de ISO 15189. Estoy mirando a ver si tenemos más preguntas. Doctora, sí, tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿qué recomienda usar como método gráfico ideal? Pues, doctor Freddy, yo después de ver esto, me quitaron la pantalla, pero voy a volver a esta. Miren, les quiero contar que nosotros tenemos un programa de control de calidad externo que se llama QAP. De hecho, no sé si Valentina nos puede mostrar algo de nuestro programa QAP. Nosotros como Quick trabajamos con 3 tipos de programas, bueno, realmente 4, de control de calidad externo. Entonces, va a variar un poco. Bueno, aquí me faltó uno que les voy a colocar acá. Y aquí me faltó uno que me parece muy interesante, pero no aplica para todos los casos. Entonces va a depender un poco del tipo de programa en el cual yo estoy participando. Voy a agregárselo acá, ¿cierto? Me faltó acá en este resumen, casi que no me cabe. Pero miren, definitivamente me gusta mucho. O sea, me parece que me gusta mucho el diagrama de barras porque es muy... me muestra de un golpe de vista, yo puedo ver cuál es cómo es la distribución de los participantes. La voy a poner aquí más solito, me puede mostrar aquí cómo es la distribución de los participantes. Entonces, ¿qué es la realidad? En los programas de control de calidad externo, pues miren, a algunos les da este valor, ¿cierto? A otros les da este valor acá, o sea, les dan diferentes valores. Entonces, yo puedo ver y puedo decir, usualmente en estos diagramas de barras, me dicen, mire, su resultado usted está acá, ¿no? Como en los gráficos de los centros comerciales. Usted está acá, o usted está acá, o usted está acá. Entonces, normalmente me van a mostrar en ese diagrama de barras lo que tenemos, en dónde estamos nosotros ubicados en esa distribución. Entonces, me gusta mucho. De hecho, yo les quiero contar
que entre los programas de control de calidad externo que nosotros manejamos, uno es el del Colegio Americano de Patólogos, que usa estos diagramas de barras, sí usa estos diagramas de barras que son como horizontales. ECAS también lo utiliza y QAP, que es un programa nuestro, no utiliza diagramas de barras, pero después de esta revisión que hemos hecho, pues ya estamos hablando con el desarrollador para incluir estos gráficos de diagramas de barras en los reportes QAP. Este me encanta porque me puede decir, venga, en dónde estoy yo y me muestra cómo están los participantes. Como les mostraba la doctora Carolina, hay varios tipos de diagramas de barras. En este están integrando 3 distribuciones modales. Una distribución modal es una distribución estadística que se caracteriza por tener una media y una desviación estándar similar. Entonces, acá fíjense, voy a intentar acá como con un colorcito acá. Este blanco es una distribución modal. Esta blanquita que está acá, que vienen aquí, bueno, un poquito. Esta es una distribución modal. Vamos a ver otra verdecita. Ponerla aquí más. Esta verdecita es otra distribución modal. Esta es otra distribución modal. Y esta chiquita azul, que la voy a poner aquí como moradita, esta es otra distribución modal. Que tienen obviamente casi que tienen la misma media, pero diferentes desviaciones estándar. Entonces, en este tipo de gráfico están superponiendo las 3 distribuciones modales. Hay algunos programas como ECAS, por ejemplo, de Bio-Rad, que ponen una distribución modal en un diagrama de barras, otra en otra, otra en otra. Entonces, a mí me gusta ¿cierto? Pienso que nosotros en nuestro programa de QAP lo vamos a implementar. Estos gráficos, Doctora, perdón, es que podemos ver la presentación, pero no estamos viendo lo que nos está señalando. Entonces, no sé si es que está en otra hoja o si está desactualizada, pues por la web, pero no sé. Ya, ahí ya. Sí. Bueno, estaba haciendo, ahí, bueno, ya lo perdí, pero ahí estaba mostrando esas distribuciones modales que están aquí en este caso integradas en un solo gráfico y les decía que en otros programas, hay programas que los pueden tener separados, pero que este diagrama de barras me parece muy interesante, yendo a la pregunta de cuál es el mejor, ¿no? A mí me gusta mucho este diagrama de barras porque me parece que lo ubica mucho a uno. Me gusta también este gráfico que corresponde a estas gráficas, de kernel. Son bien interesantes porque pues, son como formas más suaves. O sea, las gráficas de kernel se originan a partir de diagramas de barras, pero tienen los bordes más suavizados y se hace como una formulación matemática para suavizar los bordes y es como si yo le pusiera aquí como dibujara cuál es la tendencia, ¿cierto? Cuál es la distribución tendencia de cada uno de estos. Estos, por ejemplo, me parecen muy interesantes porque uno podría combinarlos. Yo no he visto un reporte de control de calidad externo con gráficas de kernel. Yo no lo he visto de lo que hay en el mercado, con histogramas sí, pero estas gráficas de kernel son recomendadas por la ISO 13528. Ahora, estas gráficas de indicadores de desempeño normalizados me encantan. Como les digo, nosotros no las estábamos usando, hasta este punto no las estamos usando. No sé si pueden ver esta, que estoy colocando ahí las gráficas de indicadores de desempeño normalizados. Están viendo. Estas, miren. Esas me encantan porque esto le permitiría al laboratorio ver de un golpe de vista cómo están todos los Z-score de sus diferentes pruebas. Esta nosotros en nuestro programa QAP no lo estamos usando y tampoco he visto ningún programa de proficiencia que los utilice, ni ECAS, ni el CAP, ni RICAS, ni ProAseca, no he visto que los utilicen. Pero ahora
Después de hacer esta revisión, definitivamente los vamos a integrar a nuestro programa de control de calidad externo QAP. Me encanta porque entonces me muestra de un golpe de vista, me puede mostrar en un gráfico cómo está todos mis analitos. Entonces, estando, digamos, como que en verde, la idea es que en verde está está de -2 a +2, que es desempeño satisfactorio, de 2 a 3 o de -2 a -3, que es en alarma, y de mayor de 3 o menor de 3, que está insatisfactorio. Entonces me lo puede mostrar de un golpe de vista. Entonces, pues hay diferentes. De Jodenplot no aplica para todos los programas, porque no todos los programas de proficiencia envían 2 muestras. La mayoría de los programas de proficiencia envían solamente una muestra. El Colegio Americano de Patólogos es uno de los que manda varias muestras, y en ese caso sí se podría hacer, porque para que se pueda usar este de Jodenplot, yo tengo que tener 2 muestras con 2 concentraciones diferentes. Pero si el programa me está enviando en cada reto 2 muestras, es muy interesante porque me permite ver el comportamiento de 2 niveles de concentración. Este me parece muy interesante. Ahora, este de sample splitting, pues se deriva de esto que yo les digo de split sample, que no es tan usual. Bueno, de repente, por ejemplo, la Secretaría de Salud en Bogotá utiliza algo así porque manda a los laboratorios las muestras. Eso es el concepto de muestra de vida. Ellos obtienen el valor, y adicional, entonces se lo mandan a los laboratorios a que el laboratorio haga la evaluación de la muestra y reporte los resultados. Esto sería en ese caso de este tipo de programas con la muestra dividida, es el concepto de split sample, pero no es tan usual, ¿cierto? No es un método tan usual. Digamos que es un método muy usado, por ejemplo, en las zonas rurales. En África yo leía que es muy utilizado este método porque mandan una muestra, una muestra, por ejemplo, en sangre seca, es usado mucho en ese tipo de muestras, a una zona rural, y entonces allá la testean, y una parte de la muestra la mandan al laboratorio central, o incluso también, normalmente es con muestras secas, no es tan fácil con sangre total o suero, porque esto implica de regresar la muestra a un laboratorio central, y entonces puede que haya otras variables como degradación de la muestra por el transporte, que pueda afectar el resultado. Pero es bien conservada la muestra, es un ejercicio interesante, porque en este caso, por ejemplo, si fuera absoluta correlación, me debería dar algo así como una línea así, ¿no? Como una línea así, en donde hubiese correlación perfecta entre los dos, que no es este el caso, ¿no? O sea, me debería dar los punticos negros del test y del training, o sea, como un sitio central y el otro sitio me deberían dar así. No es este el caso. Y bueno, este también me parece súper interesante, pero tampoco le aplica a todos, porque para poder hacer este método, este es súper interesante. Yo tendría que procesar más de una vez, la muestra, ¿no? Para poder tener una desviación estándar. Porque aquí lo que yo hago es que en el eje X pongo la concentración y en el eje Y la desviación estándar, y pues miro diferentes niveles, ¿no? No se puede con todos porque, como les digo, no todos los programas exigen o demandan que los laboratorios procesen la muestra varias veces, ¿no? Pero también es interesante. Y esta, yo pienso que esta es de las más usadas, ¿no? Que me coloca el puntico de cada analito. Por ejemplo, este es un analito X, y entonces me va mostrando cuál fue en un gráfico de Chewar o de Levi-Jennings, cuál ha sido la tendencia de la misma muestra. Entonces, pues bueno, estamos dando por terminado este webinar.
Como les decíamos, esto queda en nuestra página web y los invitamos al cierre de este ciclo de webinars de hoy en 8 días con el webinar de reportes para pruebas cualitativas. Muchísimas gracias por la Aquí participación. tenemos, la infografía sobre nuestros programas de control de calidad externa QAP. Súper. Para, Súper. si me permiten compartir la pantalla. Nosotros tenemos nuestros programas de control de calidad externo llamados QAP, Quality Assurance Program. Aún no Tenemos, se ve. no, Pero les vamos contando, nosotros tenemos 8 programas, bueno, por ECAS tenemos muchos, aproximadamente unos 20 programas, yo pienso que dentro de 8 días les vamos a compartir, tenemos un universo de programas en control de calidad externo, porque como les decía, si ustedes necesitan un programa de control de calidad externo, llámenos, por favor, escríbanos. Vamos a dejar, Jorge Montezuma, por favor, podemos colocar aquí en el chat los datos de nuestro contact center, por favor, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, para que si necesitan un programa de control de calidad externo, nosotros se lo tenemos, porque como les decíamos, trabajamos con los programas de control de calidad externo del Colegio Americano de Patólogos, que tiene, ¿cuántos programas, Valentina? ¿1000? sí, tendría más de 1000 programas. Yo creo que Y tiene para más de pruebas muy 1000. específicas. Más de 1000 programas disponibles del Colegio Americano de Patólogos, de un montón de, o sea, muchísimos programas para todas las áreas del laboratorio clínico, para patología anatómica también. Entonces, ellos tienen una forma de trabajar distinta, ¿cierto? Usan muchos de estos porque también tienen las características. Ellos, por ejemplo, no son programas mensuales, como es muy usual con RICAS o ECAS, que son programas mensuales, no. Con el Colegio Americano de Patólogos son muestras cada 2 o cada 3, no, cada 2 no, cada 3 o cada 4 meses, o 3 o 4 envíos al año, no es más. Con ECAS de Biorad también trabajamos múltiples programas de control de calidad externo con ECAS de Biorad. También hay un abanico de programas de control de calidad externo para el laboratorio clínico. Y estos de QAP son programas con una periodicidad de reporte cada 2 meses. Acá nos faltan ya algunos porque ya tenemos de hemoglobina 1C, de marcadores tumorales, o sea, tenemos aproximadamente unos 10 programas de control de calidad externo. De POCT también. También tenemos programas para POCT, para pruebas de point of care. Entonces, pues no, vamos a preparar para dentro de 8 días una reseña de todo lo que tenemos en términos de programas de control de calidad externo. Esta serie de webinars ha sido con la intención de aportar a los laboratorios clínicos herramientas y criterios para que también podamos comparar qué tenemos nosotros con nuestros programas y qué nos dice un estándar como ISO 13528. Pues bueno, pues muchísimas gracias por la participación y esperamos que nos acompañen dentro de 8 días.